Estoy hablando de tres clasificaciones que nos presentan lo mismo, nos van diciendo sobre el estado del acuífero, ¿no? Entonces se clasifican de acuerdo a su génesis. La primera clasificación se clasifican en acuíferos porosos, fisurados y cársticos. A ver, esta clasificación genética es una clasificación natural, en la naturaleza de cómo se presentan las rocas. Entonces dicen, hay acuíferos porosos. ¿Y qué son los acuíferos porosos? Son formaciones geológicas donde la porosidad es primaria y resulta de los huecos que quedan al sedimentar las rocas detríticas. Ustedes deben recordar, cuando hablábamos de la formación de las rocas sedimentarias, los sedimentos son meteorizados, meteorización, erosión, transporte en solución, transportado por los ríos y llegan a los océanos. Y en los océanos se depositan en esas cuencas sedimentarias, en esos valles sedimentarios de agua, ¿no? Y los sedimentos se van sucediendo unos encima del otro durante, miles de años. Y estos se compactan, se litifican, el sedimento suelto, de tal manera que cuando hay una gran cantidad, un gran volumen de sedimentos encima de uno, entonces lo compactan, lo apretan bien a los sedimentos y después viene el proceso de litificación, o sea, cementación. Se cementan y ahí finalmente el resultado es una roca detrítica dura. Pero ya hemos hablado nosotros de textura de las rocas sedimentarias que está en función de la redondez y de la esfericidad. La máxima forma que pueden adquirir los clastos o los minerales es la forma esférica. En otras palabras, estamos hablando de cachinas. Esa es la forma máxima que puede desgastarse la roca o el clasto. Entonces pensemos, digamos, que en el fondo está lleno de cachinas y al final se han compactado y se ha cementado. Pero a pesar de estar uno al lado del otro bien apretaditos las cachinitas, esas los clastos, siempre existe un huequito. Hay un espacio. Hagan la prueba. Si ustedes agarran un frasco y le llenan de cachinas, se va a llenar el frasco, pero siempre va a haber espacios entre cachina y cachina. Y eso se llama porosidad primaria, o sea que cuando se estaba formando la roca, se ha formado poros y esos poros se llenan de agua y esos son los que contienen el agua y a través de esos poros interconectados se transmite el agua subterránea. A eso se llaman acuíferos porosos. La segunda clasificación dentro de la genética se dice acuíferos de fisura o grietas. En estos acuíferos puede ser una roca, una formación geológica que tiene algo de porosidad o no tiene prácticamente, ¿no? O no puede tener. Entonces, ¿qué pasa cuando la roca está dura, cuando está compactada? Vienen los procesos tectónicos, o sea, las fuerzas tectónicas, hacen que esa roca se fracture, se diaclase, que haya fisuras. Al aumentar fisuras, al haber diaclasarse las rocas, aumentan su porosidad. Por eso se dice que en este tipo de acuíferos, donde esta formación geológica que contiene agua, en las fisuras tiene una porosidad secundaria. Entonces los acuíferos fisurados tienen una porosidad secundaria que se ha formado cuando ya la roca estaba dura. Por ejemplo, tenemos las areniscas, los conglomerados, los granitos, las pisadas, las andesitas, que cuando son duras, impermeables, digamos, se fracturan, aumentan su porosidad y ahí se contiene el agua. Y finalmente, según genéticamente, hay unas que se llaman acuíferos kársticos. También la porosidad es secundaria, se dice. ¿Por qué? Karst se produce en rocas solubles, por ejemplo, el carbonato de calcio o rocas arenas que tengan sal, digamos. Entonces, el agua que entra a esos sedimentos disuelve, como les dije, el agua es una especie de ácido, es un ácido, disuelve las sales, disuelve el carbonato de calcio y deja oquedades. Esa disolución lo disocia en iones, calcio, y esos iones se trasladan en el agua, en el líquido salen. Y van dejando agujeritos y van dejando espacios y hasta pueden formar cavernas.
como las de Toro Toro, por ejemplo. A eso se llaman, los vacíos se llaman karst. Es una forma especial de vacíos o de grietas en rocas solubles por la disolución por el agua de esas rocas solubles, como la caliza dice, ¿no? Incluso puede formar grandes cuevas. Entonces, esa es la clasificación genética de los acuíferos. De acuerdo a la literatura, en España, por ejemplo, los acuíferos que abastecen agua, no sé si es a Barcelona o a Madrid, creo que es Barcelona, si no me equivoco, lo abastece de acuíferos kársticos, ¿no? Bolivia tenemos muy poco, casi nada. Aquí en Cochabamba hay algo, bueno, puede haber. No se ha explorado mucho también. No hay muchas calizas que tengan por ahí agua, ¿no? Tal vez Toro Toro había que investigar más, pero desde el punto de vista hidrogeológico. La segunda clasificación se hace según las propiedades físicas de los sedimentos, ¿no? Vamos a hablar en dos términos, en función de la transmisividad. Pueden ser acuíferos, acuitardos, acuícludos o acuíferos. Y en función de su presión de agua, pueden ser acuíferos libres, confinados y semiconfinados. Lo primero que vamos a ver la clasificación de los acuíferos en función de su transmisividad. Lo primero que tenemos que saber, ¿qué es transmisividad? La transmisividad, según esta fórmula, dice, es igual al producto de la permeabilidad del sedimento del medio poroso por el espesor saturado por B. Transmisividad es igual a K por B. K es la permeabilidad y B es el espesor saturado. En este bloque diagrama que vemos, el acuífero es este, es la esponjita que les hablo. Aquí arriba es impermeable y aquí abajo es impermeable. Entonces, esta roca, dependiendo del material, la de sedimento, dependiendo del material, tiene una cierta permeabilidad. Entonces, esa permeabilidad o la transmisibilidad es la multiplicación de esta permeabilidad de la roca por el espesor saturado, es decir, el grosor del acuífero. Pueden ser 100 metros, 200 metros, no sé. Entonces, ese B es el espesor saturado. De impermeable a impermeable, todo esto es el acuífero, la esponjita. Ese es el espesor saturado. Entonces, la transmisibilidad es igual al producto de la permeabilidad por el espesor saturado. Y se clasifica en acuíferos. ¿Y qué es un acuífero? Siempre hemos hablado de acuífero, yo les hablo de esponjas. En realidad, acuífero en general se dice formación geológica, es una unidad geológica, como hablar. En sus mapas seguramente han visto formación Independencia, Capinota, o formación Uncía, formación Yayagua, o formación Catavi, no sé, o de Bónigo Santa Rosa. Esa es una unidad litológica, es una formación geológica uniforme, ¿no? Y aquí hablamos de una formación geológica, dicen. Entonces, esa formación geológica puede ser diferentes materiales, pero que tienen la capacidad de almacenar agua, de tener poros, ¿no? Almacenar agua y transmitir agua a los pozos que la penetran, dicen, ¿no? Que la atraviesan, gracias a los espacios vacíos que existen en su interior. Entonces, esa formación geológica, esa unidad litológica geológica, tiene que tener poros. Entonces, para que sea acuífero, esos poros que están llenos de agua tienen la capacidad de transmitir agua a los pozos que se sacan, ¿no? Eso es acuífero. Acuitardo también son formaciones geológicas o unidades geológicas que almacenan agua subterránea, pero dejan pasar con dificultad, muy lentamente. ¿Por qué? Porque su composición mineralógica o litológica es arenas con material fino, por ejemplo, arenas con limos, arenas con arcillas. Entonces, si bien esas arenas tienen una cierta porosidad y si lo aumentó arcilla o limo, disminuye su porosidad y deja pasar muy lentamente, porque saben que los sedimentos finos arcillosos son impermeables. En este gráfico tenemos un perfil del cerro, baja el río y vuelve a subir. Desde la superficie hasta aquí, hasta esta raya, se llama acuitardo. ¿Por qué se llama acuitardo? Porque son areniscas con arcillas.
De aquí para abajo se llama acuífero porque es una esponjita que tiene agua, ¿no? Y de aquí es acuícludo, que no tiene agua almacenado, pero no deja pasar nada, y este es un acuífero también. ¿Y acuícludo qué es? Acuícludo son formaciones geológicas, como dice acá, acuícludo formaciones geológicas que solamente almacenan agua, pero no transmiten en cantidades significativas o no dejan pasar. Tranquilamente es como impermeable, ¿no? A veces tienen agua, pero no sirve de nada que tengan agua, no dejan pasar. Por ejemplo, las lutitas, que son sedimentos finos, tipo de sale de la arcilla la lutita, ¿no? Y finalmente, según esta clasificación de la transmisividad, hay los acuífagos. ¿Y qué son los acuífagos? Son también unidades geológicas que no almacenan agua ni dejan pasar agua subterránea, o sea, son impermeables prácticamente. ¿Cuáles son esos tipos de rocas? Las rocas ígneas, las rocas metamórficas inalteradas y que no tengan fractura, porque si tienen fractura ya tienen una permeabilidad, una porosidad secundaria y ya puede almacenar agua, ¿no? Entonces esos son los acuífagos. En este gráfico tenemos, en este dibujo tenemos, este es el acuífero, es el acuífero. Vamos a ver un otro gráfico donde nos muestra acá. Este perfil es una alternancia de acuíferos, acuífugos, ¿ya? Miren, todos los amarillos, lo que damos son las esponjitas o las formaciones geológicas que contienen agua, son los poros, hablaremos, o en las grietas, si está agrietado, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la punta del cerro hasta aquí abajo, hasta en este caso, aquí donde estoy mostrando, del acuífero A, hasta aquí está es esponja para agua, pero la saturación de agua es a partir de este nivel de azul para abajo. Si hablamos de la presentación, de la forma en que se presenta el agua, diríamos que este es el nivel freático, de aquí para arriba la zona de aireación y de aquí para abajo la zona de saturación hasta acá. Y el acuífugo es el impermeable, o sea, no deja pasar agua de arriba hacia abajo. El B es un acuífero libre, un acuífero donde aquí arriba, donde es el contacto entre el verde y el amarillo, es el nivel freático está, y aquí abajo también está todito, esto es con agua y no puede pasar, también este es impermeable, pero esto va saliendo por un manantial, ese manantial baja, y aquí si vemos en este manantial, esta es la zona de aireación, de aquí para abajo es la zona de saturación. Y este también es un acuífero, ¿no? Y este es el acuífero C, que también está saturado de agua, pero aquí el agua también por un manantial está saliendo. Y finalmente este es un acuífero D, donde está al centro de dos acuíferos, ¿no? Acuífugos. Es un agua confinada. Bien, entonces tenemos, según su transmisividad, acuíferos, acuitardos, acuícludos y acuífugos. Y la otra clasificación está en función de la presión del agua. Se clasifican en acuíferos libres, confinados y semiconfinados. Dice clasificación según la presión del agua. ¿Y cuándo se llama acuíferos libres? Dice, son aquellos que carecen de una capa sellante o confinante. El nivel permeable está directamente en contacto con la atmósfera. La presión del agua en el acuífero C igual a la atmosférica por debajo del techo de la misma. Bien, veamos en gráfico. Por ejemplo, este acuífero A. Todo este amarillo desde la punta de este cerro hasta donde está el límite de B, contacto B, es el acuífero permeable. Quiere decir que puede tener agua. Pero a partir de donde está la raya azul, es el nivel freático. De aquí para abajo solamente la esponja está llena, todo este acuífero. De aquí, de este azul para arriba, si bien es roca porosa, que puede tener agua, está seca. Entonces esta es la zona de aireación, zona de saturación. Y este es el impermeable, dicen. Este es un acuífero libre.
porque la presión que ejerce la atmósfera acá, la presión atmosférica, es igual a la presión hidrostática, porque la hidrostática empuja arriba y la atmosférica hacia abajo, entonces se nivela en el nivel freático, ¿no? Por encima del techo. Entonces es un acuífero libre. Y también dice acuífero, aquí también hay un libre. Acá. Toda esta superficie es el acuífero hasta aquí abajo, poroso, y el nivel del agua es este. Y de aquí para arriba es aire, de aquí de la azul para hasta abajo es acuífero. Este es el nivel freático. Y la presión atmosférica es igual a la presión hidrostática. Aquí están las dos flechitas, están justamente aquí en equilibrio, ¿no? A eso se refiere el acuífero. Y los acuíferos confinados, dice, ¿qué son acuíferos confinados? Son aquellos que se encuentran en el subsuelo sellados por una capa inferior y superior, o sea, la parte de arriba y la parte de abajo están sellando al acuífero. Puede ser arcilla, por ejemplo. Es como un sándwich de chola. El sándwich de chola tiene el pan de arriba, sería el impermeable, y el pan de abajo el otro impermeable, y al centro está el escabeche, ¿no? Ese sería el acuífero. Entonces está sellado, no puede salir ni arriba, ni abajo, ni al costado, está todo sellado. El techo del acuífero es un acuícludo, y también puede ser el caso puede ser el techo casi semipermeable, ¿no? Los confinados puede ser, el acuífero es un acuícludo, no, perdón, está hablando mal. El techo del acuífero es un acuícludo, o sea, no deja pasar nada, es impermeable. La presión del agua en el seno del acuífero se estabiliza con la atmosférica por encima de su techo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, este es el acuífero confinado. El pan de arriba y el pan de abajo. Este es impermeable al acuífero y este es impermeable. Y está tapado, sellado. A todo esto le ejerce una presión fuerte la litostática, está apretando estos sedimentos y estos sedimentos están apretándolos, confinándolos al agua, esta presión. El techo es la parte superior de este acuífero, si el acuífero es todito esto, de grosor amarillo, el techo, la parte superior es el techo del acuífero y este es el piso del acuífero. Si alguien viene y perfora y justamente pincha aquí el acuífero, esta es la presión del pozo, la presión del agua que está aquí en el techo, se sube aquí arriba. Entonces la presión del agua hidrostática es superior a la presión atmosférica que baja. En otros casos, se dice que es acuífero confinado, porque esa presión es tan fuerte que sale acá y sale directamente a la superficie, ¿no? Llega a salirse hacia afuera, sin necesidad de bomba, nada, automáticamente sale por la presión del agua. Ahora, este nivel que gana en arriba, que se sube aquí arriba, aquí está el nivel freático, se sube aquí arriba y se estabiliza acá, a esto se llama nivel piezométrico, porque está por encima del techo y es mayor a la presión atmosférica, es el nivel piezométrico. Y el tercer caso son acuíferos semiconfinados. Es el caso más común, dice, donde el techo del acuífero es un acuitardo semipermeable. El acuífero confinado es arriba impermeable, abajo impermeable y esto es el acuífero. En este caso, en el semiconfinado, puede ser la parte de arriba un acuitardo. Acuitardo es rocas que tienen cierta porosidad y tiene agua y deja pasar gota a gota, ¿no es cierto? Es semipermeable. La presión del agua se estabiliza por encima de su techo, lo mismo que es acá. Miren, estos rojos en este perfil, todos estos rojitos son acuitardos. Un acuífero libre, acuífero confinado, acuífero libre. Ya. Este confinado, estos son acuitardos, este es rojo. Y el acuífero es este azul. Entonces, esta agua está acá, si esta agüita que tiene, si bien tiene el acuífero, gotea hacia abajo, ¿no? Entonces, el techo de este acuífero es acá y el techo de este piso es este. La presión debería estar acá, pero es tan fuerte que se ha subido aquí arriba y este es el nivel piezométrico, ¿no? Es el acuífero confinado. En este caso, aquí este es acuífero libre. ¿Por qué es acuífero libre? Toda la esponja de aquí para abajo está saturado y es el nivel freático, también coincide,
y para aquí para arriba es el nivel de saturación, ¿no? Área de recarga, acuífero libre. Bien. Ahora vamos a hablar sobre qué hora es, hasta qué hora tenemos, 7 menos cuarto, ¿no? Sí. ¿Ustedes han visto geofísica? Vamos a ver mañana nivel freático. Acabamos todo esto. Sí, podemos acabar. Vamos a quedar ahí, pero vamos a ver. A ver, aquí está. Tráfico, este es tráfico. Este es transportes. Ustedes han visto ahí en el video que han visto les he mostrado sobre geología histórica, ¿no? La señora que hablaba, la doctora, ¿no? En Argentina. Hola, ¿me escuchan? Sí, que mande. Y creo que no vimos ese video. Y que no vimos ni un video. Ah, ya. Entonces vamos a empezar viendo este video que es muy lindo, muy bueno. Hasta si cada que sigo viendo, sigo aprendiendo, pero ¿dónde está? Este es. Entiéndanlo, es muy bueno, muy didáctico. Ya. Entonces voy a aumentar. Todo lo que hemos visto ahí se les va a aclarar. Desde su formación hasta el presente, la Tierra ha sufrido continuos cambios, transformaciones que la han llevado de ser un lugar completamente inhóspito al mundo que hoy día conocemos. A pesar de que algunos acontecimientos sucedieron hace miles de millones de años, los científicos han conseguido desvelar la cronología de los eventos más destacados del planeta a través de la geología histórica. Para darnos una explicación más detallada de esta disciplina, Magazine de Ciencias se reúne con la doctora Susana Esther Damborenea, quien se licenció en Ciencias Geológicas en el año 1973 en la Universidad Nacional de La Plata y se doctoró en la misma institución en el año 1983. En 1990 se desempeña como investigadora becada por la Royal Society of New Zealand, Nueva Zelanda, y en 1991 obtiene su grado Philosophical Doctor en la University of Wales, Gran Bretaña. Desde 1988 es profesora e investigadora en el Museo de La Plata y en 2007 participa como profesora invitada en la Universidad de Valencia, España.
Ha sido presidente de la Asociación Paleontológica Argentina, Premios Fiorentino Ameghino, Osvaldo Reich y al Mérito Paleontológico de la Asociación Paleontológica Argentina, Premio Burmeister de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Premio al Mérito Institucional de la Asociación Geológica Argentina y Premio CONEX al Mérito en Ciencia, Tecnología y Ciencias de la Tierra de la Fundación CONEX. En la actualidad, es investigadora principal del CONICET en Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera, en la especialidad Paleontología y Estratigrafía. Al principio hubo grandes controversias, como siempre, sí, dicotómicas, entre dos ideas totalmente opuestas. Por ejemplo, había un grupo de investigadores, de geólogos, que pensaban que todas las rocas se habían formado en los fondos de los mares, eran los neptunistas, con el alemán Werner a la cabeza. Y por otro lado estaban los ingleses, Hutton, Hall, que pensaban que algunas rocas por lo menos se habían formado por enfriamiento en la superficie de la Tierra, por enfriamiento de rocas volcánicas o de lava, digamos así. Esos eran los plutonistas. Era una controversia entre dos escuelas que, como sucede muchas veces en ciencia, ninguno de los dos tenía toda la razón y los dos tenían algo de la razón. Bueno, esa fue la primera gran controversia. También hubo otra controversia acerca de cómo se había formado la Tierra, ¿no? Lyell, en 1830, más o menos, publicó un libro fundamental que se llama Principios de Geología, que fue donde él propuso que los procesos que están actuando hoy en día en la Tierra, la erosión, la depositación y demás, actuaron también en el pasado en la misma medida. Ese sería un criterio uniformista, uniformitarista, se llamó en su momento. Y por otro lado estaban los catastrofistas, los que pensaban que la Tierra se formó por catástrofes sucesivas y que desde la última catástrofe prácticamente no hubo cambios en la Tierra. Esa fue la siguiente controversia. Un catastrofista, por ejemplo, fue Cuvier. Con el tiempo, obviamente, los uniformistas predominaron, ¿no? Y más o menos por esa misma época, en 1800 y poco, digamos, un ingeniero inglés que hacía canales, William Smith, se le ocurrió mapear la superficie de Inglaterra de acuerdo a la antigüedad relativa de las capas. Hizo el primer mapa geológico, realmente, fue un mapa geológico de Inglaterra, hecho por este señor William Smith, donde las distintas unidades corresponden a las distintas capas sucesivas. Él vio que estaban caracterizadas por distintos fósiles y descubrió cuáles eran más antiguas y cuáles eran más modernas y las mapeó. Ese fue un avance fundamental. En el siglo, bueno, también a fines del siglo XIX, principios del XX, estuvo la gran controversia sobre el origen de la idea de la edad de la Tierra. Ese duró bastantes años. Los geólogos, sobre todo uniformistas, que pensaban en los procesos más o menos lentos que llevan a formar la Tierra y demás, decían que la Tierra tendría que haber tenido millones de años. Y ahí se desató, bueno, la controversia, primero con los que leían la Biblia así ultra literalmente, que decían que en 4000, no me acuerdo cuántos años, se tenía que haber formado la Tierra, y los científicos. Y ahí se metieron también los físicos. Es famosa la controversia de Kelvin contra Rutherford. Kelvin calculó la edad de la Tierra sobre la base de cuánto hubiera tardado la Tierra en enfriarse, y le da una cifra muy pequeña, o sea, su estimación más alejada, digamos, le daba unos 400 millones de años, o sea, hasta ahí llegó. Y los geólogos decían, no, eso no alcanzaba. Bueno, después de esa controversia, se metió también Rutherford, que era un físico
neozelandés, que él apoyaba a la idea de los geólogos. Definitivamente esa controversia se zanjó cuando apareció la capacidad de fechar radimétricamente las rocas. En la época de Kelvin y Rutherford, los geólogos pensaban que por lo menos la Tierra tenía que tener unos 2.000 millones de años de antigüedad. Hoy en día se sabe que tiene un poco más de 4.500 millones de años de antigüedad, gracias a la datación. Y en el siglo XX lo que sucedió, con relación a la historia de la geología histórica, fue el desarrollo de una teoría unificadora, que es la tectónica de placas. Esa teoría es muy reciente, no tiene ni 100 años, y es la que explica, puede explicar prácticamente todos los fenómenos geológicos y también la formación de la Tierra. Los materiales que están en la Tierra son las rocas, minerales y rocas. Las rocas, hay muchas maneras de clasificarlas, pero la clasificación básica es en sedimentarias, ígneas y metamórficas. Ahí ya hay otra pista de la importancia de la historia, porque las rocas no se clasifican por sus propiedades físicas, sino que se clasifican en realidad por la historia que tienen. O sea, las rocas sedimentarias son aquellas rocas que se han formado en el fondo de cuencas, en el fondo de un lago, del mar, por partículas separadas, como puede ser el barro, arena, un conglomerado, y se han solidificado después. Las rocas ígneas son las que se han formado por enfriamiento del magma, ya sea dentro de la corteza, serían las rocas ígneas intrusivas, o fuera por enfriamiento de lava, por ejemplo, que son las rocas ígneas extrusivas. Y las rocas metamórficas son las que son el producto de transformaciones producidas por grandes presiones o grandes temperaturas sobre cualquiera de los otros grupos de roca. Y esto es un ciclo, digamos, las rocas sedimentarias pueden estar formadas por clastos producidos por destrucción de cualquiera de los otros dos tipos de rocas y así sucesivamente. Pueden fundirse y pasar al magma y pueden volver a enfriarse y así sucesivamente. Ese sería lo básico, pero como se ve, en la definición entra la historia. Es interesante ver cómo es la Tierra, cómo está compuesta la Tierra hoy en día, independientemente de la historia previa. ¿Qué tenemos hoy? La Tierra está compuesta por 3 capas básicas, que son la corteza, el manto y el núcleo. La corteza es muy delgadita, muy delgada, está compuesta por rocas livianas, con alto contenido de sílice, se llaman rocas félsicas, y rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, pero livianas, más livianas que las que componen el manto. El manto está compuesto también por rocas, el manto es también sólido, está compuesto por rocas con menos contenido de sílice, se llaman rocas máficas o ultramáficas, y dentro de todo eso, en el centro está el núcleo de la Tierra. El núcleo de la Tierra está compuesto por 2 capas. Curiosamente, la capa externa es líquida, es fluida, líquida, y la capa interna, el núcleo interno sería ese sólido, y está compuesto básicamente por hierro y algo de níquel tal vez. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque realmente nosotros solo tenemos acceso a la parte superior de la corteza, no sabemos cómo llegar a esas capas internas. Y ahí es donde entra la geofísica. Y nos ayudan los terremotos o las explosiones que hay sobre la corteza, que transmiten ondas. Ondas que algunas van por la superficie. En un terremoto hay ondas que van sobre la superficie, que son las que producen los destrozos en un terremoto, las que producen los tsunamis, etc. Y hay ondas que atraviesan la Tierra. Esas ondas que atraviesan la Tierra son de 2 tipos, ondas P y S. Las P son ondas compresivas o longitudinales, las S son ondas transversales o de shear, y esas ondas S y P son captadas por sismógrafos en todo el mundo. O sea, el terremoto se produce en un punto
Y las ondas son transmitidas a través de toda la Tierra y llegan a sismógrafos de todo el mundo, las ondas P y S. Las ondas P siempre van más rápido que las ondas S, y las ondas S no pueden, digamos, transmitirse en líquidos. Entonces, esa combinación de esas dos cosas nos permiten saber dónde están las discontinuidades dentro de la Tierra. O sea, perfectamente podemos saber dónde está el núcleo fluido, porque las ondas S ahí no cambian, no se reflejan, no se refractan. En cambio, en los otros medios sólidos, las ondas se reflejan, se refractan, cambian sus velocidades y nos pueden decir dónde están las discontinuidades. O sea, el interior de la Tierra se conoce por geofísica, básicamente. Una cosa que se hace hoy en día que es muy interesante es la tomografía sísmica. La tomografía sísmica es esto mismo, digamos, estudiar cómo se reflejan las ondas en distintas discontinuidades de la Tierra, de manera que no solamente podemos saber dónde está la discontinuidad, sino que podemos hasta mapearla. Podemos hacer un mapa de la superficie del núcleo de la Tierra, por ejemplo. O un mapa de una superficie interna de discontinuidad cualquiera, por ejemplo, ahora cuando hablemos de tectónica de placas, cuando las placas subductan debajo de otra, hay una línea de discontinuidad que se puede mapear perfectamente, seguir perfectamente mediante la tomografía sísmica, que es una técnica geofísica muy actual. La corteza de la Tierra está formada por corteza continental, que es donde están los continentes. Ahí la corteza es más espesa, tiene entre 30 y 50 kilómetros de espesor, y está formada por rocas bien livianas. Y la corteza oceánica, que es más delgada, entre 5 y 10 kilómetros de espesor, y está formada por rocas un poquito más pesadas, más densas. Pero para ver un poquito la dinámica de la Tierra, también nos interesa el concepto de litósfera. O sea, tanto la corteza continental como la corteza oceánica forman, junto con la capita más superficial del manto, lo que se llama litósfera. ¿Y por qué es importante la litósfera? Porque las placas que forman la Tierra, de las cuales vamos a hablar después, no están formadas solo por corteza, son placas de litósfera, o sea, abarcan la corteza más la capita más superior del manto. Y entre la litósfera y la parte por debajo, esa parte se llama astenósfera, ahí está la discontinuidad sobre la cual las placas se deslizan. El que lo formuló realmente como un tema y lo estudió en detalle fue un alemán, meteorólogo, fue Wegener, Alfred Wegener. En 1915 aproximadamente él publicó en alemán un trabajo sustancioso donde hablaba de la deriva de los continentes sobre la base no solamente de esa coincidencia de contorno de las costas a ambos lados del Atlántico, sino que él agregó otras pruebas. Su teoría fundamental era que en algún momento del pasado, y él lo ponía más o menos, todavía no hablamos de los periodos, pero lo ponía más o menos en el Carbonífero Pérmico, él decía que todos los continentes habían estado unidos en un gran continente que él llamó Pangea. Y se basaba primero en la coincidencia de los contornos de las costas, pero también tenía evidencias paleoclimáticas. Por ejemplo, él estudió las glaciaciones del pasado y vio que, por ejemplo, había glaciaciones en América del Sur y en África del Sur, y por la dirección de los hielos, eso encajaba muchísimo mejor si los dos continentes estaban unidos. También usó evidencias paleontológicas, la distribución de organismos en América del Sur y en África. O sea, había organismos que estaban en ambos continentes y los límites coincidían exactamente si uno encajaba los dos continentes. Y así, digamos, varias pruebas. Obviamente su trabajo no fue muy recibido con mucho entusiasmo porque realmente él no propuso ningún mecanismo para explicar
cómo se podía producir semejante cambio, ¿no?, en la corteza de la Tierra. Él solamente expuso los hechos. Dijo que había en el pasado un supercontinente que él llamó Pangea y nada más, no explicó cómo. Igual tuvo bastante difusión su trabajo porque fue traducido a distintos idiomas, al inglés, al ruso, o sea, se conocía. Pero, digamos, ahí justamente surgió otra divergencia entre los geólogos, ¿no? Entre los fixistas, que pensaban que los continentes siempre estuvieron en el mismo lugar en que están hoy, y los movilistas, que serían los que apoyaban a Wegener. Eso quedó más o menos, digamos, en suspenso, ¿no? Había controversias, pero nadie le prestó demasiada atención a Wegener, hasta que sucedió o se desarrolló la segunda pata de la teoría, que es la expansión de los fondos oceánicos. Wegener solamente tenía datos de los continentes, de las tierras. Él desconocía, a pesar de que le hubiera interesado, pero no tenía medios de conocer qué pasaba en los fondos oceánicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo del sonar y de otras técnicas para, digamos, mapear los fondos oceánicos, se pudo realmente hacer un mapa de los fondos oceánicos. Y todo el mundo pensaba que, lógicamente, las mayores profundidades iban a estar en el centro de los fondos oceánicos. Y no fue así, oh sorpresa. En el centro, por ejemplo, del Atlántico, más o menos paralela a las costas de ambos lados del Atlántico, hay una dorsal. Una dorsal es una elevación que en realidad está compuesta por un valle central y dos elevaciones paralelas a lo largo de todo el Océano Atlántico, y lo mismo pasa en el Océano Pacífico. Ese mapa se complementó inmediatamente después con el estudio de paleomagnetismo. Por esa misma época se estaban desarrollando los estudios del paleomagnetismo, ya vamos a hablar luego, y se vio que, digamos, había momentos de la historia de la Tierra en que los polos estaban como están en la actualidad y momentos en que los polos se revertieron. Haciendo un estudio del paleomagnetismo de las rocas de los fondos oceánicos, perpendicularmente a la dorsal, se vio que las rocas más cercanas a la dorsal tenían un magnetismo coincidente con el actual. Luego había una faja de magnetismo reverso, otro de magnetismo normal, pero además se vio que eso era simétrico con relación a las grandes dorsales oceánicas. O sea que a ambos lados de la dorsal, las bandas de magnetismo normal y reverso eran totalmente simétricas. Y eso permitió pensar que lo que estaba sucediendo era que las rocas que están en el centro de la dorsal son las más modernas y a medida que nos alejamos de la dorsal tenemos las rocas más antiguas y nos están dando una idea de que el fondo oceánico se expandió o se abrió, se expandió básicamente, y que el magma está surgiendo por el centro de esas dorsales, se solidifica y se va, digamos, expandiendo, moviendo, alejándose de las dorsales paulatinamente. Esa es la teoría que propuso Hess, la expansión de los fondos oceánicos, y luego, digamos, solamente quedaba juntar la deriva de los continentes y llegar a la teoría de la tectónica de placas. La teoría de la tectónica de placas, básicamente, así en pocas palabras y fáciles, es la litosfera está fragmentada en placas discretas y que esas placas se mueven relativamente unas con respecto a las otras. Hay lugares, digamos, márgenes de las placas, donde se produce o crece la placa por producción de nueva corteza, que sería en las dorsales oceánicas, y hay lugares donde las placas se chocan de distinta manera, pueden chocar y crear cadenas montañosas, como por ejemplo el Himalaya, está formado por un choque de placas, o pueden, lo más común, chocar y una de las placas meterse debajo de la otra, subductar, lo que se llama. Esto también tiene todo un desarrollo reciente. Además, digamos, un dato más es que hoy en día se puede realmente medir por láser satelital, por GPS y demás, cuánto se están moviendo las placas hoy en día. Y las placas hoy en día se están moviendo a razón de milímetros o centímetros, digamos, por año, muy poco, pero se están moviendo.
Y haciendo una extrapolación de las distancias, se vio que efectivamente se puede ver que se está moviendo a la velocidad adecuada para que en el Carbonífero, por ejemplo, el Pérmico, todos los continentes hubieran estado unidos en una Pangea, con lo que se reivindicó perfectamente la teoría de Wegener, ya con conocimientos y técnicas modernas. El tiempo es fundamental para poder realizar una historia de la Tierra. Y en la Tierra, ¿cómo medimos el tiempo? Hay dos maneras básicas, que son lo que llamamos la cronología relativa, que es ver los distintos fenómenos, las distintas cosas que van pasando, en su orden relativo. ¿Qué fue antes que otra cosa? ¿Qué fue simultánea a otra cosa? Y así, en realidad, esa fue la única cronología que se supo hasta hace 150 años, cuando se empezaron a datar las rocas por radiometría. Antes de eso no se podía poner una fecha a los acontecimientos, pero sí se podía saber qué acontecimiento era anterior a otro, posterior a otro, simultáneo con otro. Ese trabajo de armar esa cronología relativa, que es un trabajo de detective realmente, llevó 2 siglos prácticamente de geología, armarlo, con datos de toda la Tierra, es lo que terminó siendo el cuadro geocronológico que usamos los geólogos para referirnos a la antigüedad de las cosas. Cuando decimos Carbonífero, nos estamos refiriendo a una parte del tiempo, del pasado, de tiempo relativo. Ahí los fósiles son fundamentales, porque los fósiles nos van a apoyar, digamos así, cualquier inferencia que hagamos sobre las antigüedades relativas de las cosas. Y la otra cronología es lo que llamamos cronología absoluta. La cronología absoluta son modos de datación para poner una fecha concreta al acontecimiento. En realidad, el término absoluto no quiere decir que sea, digamos, que estemos hablando de una cronología exacta, sino que es un término para oponerlo a relativo, ¿no? O sea, es una cronología que nos fecha las cosas, nos da una fecha. Hay distintos métodos de cronología absoluta, pero el que más se utiliza, el más utilizado en geología, son todos los métodos basados en el decaimiento radimétrico. El esquema de tiempo geocronológico que usamos los geólogos es todavía el basado en la cronología relativa. Lo que se hace con la cronología absoluta es tratar de datar los límites entre las distintas unidades de tiempo que nosotros reconocemos. Y esas, digamos, dataciones son objeto de mucha revisión, porque los métodos de datación radimétrica van mejorándose con el tiempo, se van ajustando, se van proponiendo nuevas técnicas, y entonces esa parte es la que se ajusta. Lo que realmente históricamente tiene solidez es la escala de tiempo geológico de la cronología relativa. Para poder obtener, digamos, la escala geocronológica relativa, que es la que usamos los geólogos actualmente, sobre todo para la parte del Fanerozoico, ya vamos a ver después que es la última parte de la escala, nos basamos en los fósiles. Los fósiles son restos de organismos que vivieron en el pasado y fueron sujetos, como mencioné, a la evolución, que es un fenómeno irreversible. Se produjo una vez con un sentido y podemos seguirla paso a paso. Y son ideales para hacer dataciones relativas. ¿Cómo funciona el método? Los fósiles están encerrados en rocas. ¿Cualquier fósil nos sirve para esto, para establecer una escala de tiempo relativo? No, no nos sirve cualquier fósil. Nos sirven aquellos que tuvieron una tasa de evolución relativamente rápida, o sea, que cambiaron, las especies cambiaron en tiempos cortos.
las tasas de evolución son intrínsecas de cada organismo. O sea, hay organismos que tienen tasas de evolución muy lentas, que podemos encontrarlos por millones y millones de años exactamente iguales, con las mismas características, indistinguibles, por lo tanto, como paleontólogos pensamos que son lo mismo, y hay otros que no, que cambian con el tiempo relativamente rápido. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué otra característica tendrían que tener estos fósiles para que nos sirvan, para establecer una escala? Tiene que tener alguna distribución geográfica grande. Si yo tengo un grupo de fósiles que tiene una tasa evolutiva muy rápida, pero está limitada nada más que a una cuenca pequeña, en realidad no me sirve para hacer lo que pretendemos hacer, que es una escala geocronológica internacional, mundial, global. Entonces, no son todos los fósiles los que nos sirven algunos fósiles. En general, esto se ha hecho mucho más con fósiles de ambientes marinos. ¿Por qué? Porque los ambientes marinos tienen una distribución global, o pueden tener los organismos una distribución global, y además son muchísimo más abundantes que los fósiles de ambientes continentales. A veces también se usan los fósiles de ambientes continentales, pero en general la escala está basada en fósiles de ambientes marinos y en general en invertebrados, o sea, fósiles del tipo de los moluscos, del tipo de los artrópodos, distintos grupos. Estos grupos, justamente los que reunían esas condiciones, han variado también con el tiempo. Por ejemplo, si yo quiero hacer dataciones del principio de la historia de la vida, la más vieja del Fanerozoico, ahí son útiles, por ejemplo, los trilobites. Los trilobites son unos artrópodos, es un grupo extinguido, no tenemos trilobites en la actualidad, no sabemos bien cómo vivían y cómo eran, pero sí los tenemos en las rocas, podemos reconstruir mucho de su vida y también podemos reconstruir su sucesión, cómo se sucedieron en el tiempo. En otros momentos, por ejemplo en el Mesozoico, los que reúnen esas condiciones son los amonites. Los amonites son moluscos cefalópodos del grupo del Nautilus o de los calamares, que tienen una conchilla y que también tenían una tasa de evolución sumamente rápida. También es un grupo extinguido, no los podemos usar. Y así, en cada momento, usamos algún grupo en particular. ¿Y cómo se va construyendo la escala? Primero, tenemos las observaciones locales, o sea, en una cuenca determinada vemos cómo se suceden los distintos fósiles de un grupo determinado en un intervalo de tiempo determinado. Después comparamos esas escalas locales con las de otras regiones cercanas para establecer correlaciones, a ver si realmente lo que yo veo en mi cuenca es general o es simplemente algún fenómeno local. Digamos, la bioestratigrafía se nutre de muchas observaciones. Cuanto más observaciones en distintos puntos de la Tierra, mejor. Es más sólida la bioestratigrafía. No se puede hacer bioestratigrafía en una localidad. O sea, decir, este fósil está arriba del otro, entonces yo digo, esta es la zona tal y la zona cual. No, porque eso puede ser un artefacto de esa localidad. Pueden ser dos fósiles que yo los veo sucesivos, pero que en realidad coexistieron y solamente se preservaron. Tenemos que acordarnos que la preservación de los fósiles en la Tierra es una infinitésima parte de la cantidad de organismos que realmente vivieron. Entonces, tenemos muchas limitaciones. Tenemos que conseguir organismos que cumplan con esas condiciones que además se hayan preservado. Entonces, la única manera de contrarrestar todo eso es hacer muchísimas observaciones en todo el mundo. Y vamos desde las observaciones locales a las regionales y a las globales. Entonces, todo eso se fue construyendo a lo largo del tiempo, desde la época de William Smith, o sea, de 1800 hasta ahora, unos 200 años, no mucho más. Y se ha visto que los fósiles nos ayudan realmente a establecer, correlacionar en el tiempo, ahí sí, cuando decimos correlacionar, estamos estableciendo la equivalencia en el tiempo, de cosas que pueden estar tan lejos como
acá y en Europa. Podemos realmente establecer que un depósito del Jurásico de acá fue depositado aproximadamente, obviamente, siempre hay un margen de error, no es un método exacto, fue depositado aproximadamente al mismo tiempo que en Europa se estaba depositando un depósito que tenía un fósil, el mismo fósil o un fósil que puede llegar a correlacionarse. Es un trabajo realmente de detectives, o sea, es un trabajo donde hay que poner en una historia coherente una infinidad de observaciones, o sea, hay muchísima información y hay que, digamos, encontrarle cuál es la narrativa de esa información. De esa manera, incluso la bioestratigrafía se empezó a desarrollar antes de la formulación de la historia de la teoría de la evolución. Darwin, que dicho sea de paso, Darwin era un geólogo, la persona que formuló la teoría básica de la biología era un geólogo, y realmente ser geólogo le ayudó a ver a los organismos como entes que transcurrieron en el tiempo, ¿no? Bueno, antes que Darwin formulara la teoría de la evolución, ya los geólogos trabajaban con bioestratigrafía, porque habían visto que los fósiles se sucedían en el tiempo de determinada manera, un determinado orden en distintos lugares del mundo, ¿no? Y uno de los que más contribuyó a eso fue d'Orbigny. D'Orbigny, un científico francés, que también viajó por todo el mundo, más o menos contemporáneo, un poquito anterior a Darwin, y reunió información de todo el mundo, y entonces él tuvo la capacidad de darse cuenta que realmente los fósiles contenidos en las rocas nos pueden ayudar a datar las rocas. Y él desarrolló lo que llama el concepto de zona o biozona, nuevamente una palabra del lenguaje normal que se usa en geología. Cuando nosotros hablamos de zona en geología, o biozona también, sí, más correctamente, nos referimos a un conjunto de estratos que contienen un determinado conjunto de fósiles. Sin entrar en principio con el concepto de tiempo. Lo que pasa es que esas biozonas, si nosotros le agregamos el concepto de tiempo y decimos son las rocas que contienen un determinado grupo de fósiles y que se depositaron simultáneamente, esas biozonas pasan a ser cronozonas. Esas cronozonas se pueden reconocer en distintos lugares del mundo y son la base del cuadro geocronológico que conocemos. O sea, las cronozonas se reúnen, varias cronozonas en pisos, esos varios pisos se reúnen en series, esas varias series se reúnen en sistemas, o sea, hay como una jerarquización siempre basadas en la bioestratigrafía. Por eso, digamos, no es de extrañar que cuando nosotros vemos el cuadro geocronológico que utilizamos los geólogos todos los días, y ya vamos a hablar después de las extinciones siempre coinciden con límites de ese cuadro, pero es que es al revés, o sea, el cuadro se construyó sobre la base de la evolución y las extinciones eran lógicamente periodos de discontinuidad que se eligieron para establecer las divisiones entre las distintas categorías de ese tiempo geológico relativo. En realidad, los métodos fundamentales para datar en geología son los métodos radimétricos, que se basan en el decaimiento radiactivo. Hay muchos elementos que tienen isótopos, con el tiempo se transforman en uno en otro, tienen distintas vidas medias, y nosotros podemos conocer, digamos, el ritmo de transformación de un isótopo en otro, y en algunos casos, y ahí está el por qué no podemos usar cualquier isótopo, en algunos casos podemos saber cuál era la composición inicial, o sea, antes de que pongamos en marcha el reloj. Los métodos de datación radiactiva son muchos, se han
elaborado a través del tiempo, varios de ellos. Potasio-argón fue de los primeros, argón-argón, rubidio-estroncio. Hay distintos y siempre se hablan de pares de isótopos, que hay un isótopo padre, digamos así, que con el tiempo en una roca se va, digamos, transformando en ciertas cantidades de un isótopo hijo, así a grandes rasgos. Todos estos métodos se basan en saber que cuando una roca se forma, cuál es la cantidad relativa de los isótopos que hay. El potasio-argón, por ejemplo, es sencillamente, en muchas rocas que tienen potasio, el potasio tiene sus isótopos 40 básicamente, el 39, pero se sabe que esas minerales contienen solamente potasio. Pero con el tiempo, el potasio 40 y el potasio 39 pueden derivar en argón. El argón es un gas, nunca forma parte del mineral original. Entonces ahí sabemos cuál es el punto de partida. El punto de partida es 0 argón. Hay toda una formulación matemática en la cual entran en juego varias cosas, pero cuando medimos el contenido de argón de la roca, de la muestra de roca que queremos datar, podemos, digamos, calcular su antigüedad en relación a la cantidad relativa de argón que tiene con relación al potasio. Por ejemplo, uno de los métodos más utilizados en la actualidad es el uranio-plomo. El uranio-plomo en circones. Los circones son silicatos de circonio y el uranio muchas veces reemplaza al circonio, puede reemplazar al circonio en la formación de ese mineral. Pero el plomo no, el plomo nunca lo reemplaza. Pero en los circones que encontramos en la actualidad, en algunos circones, encontramos plomo. Y el plomo, ese que encontramos en esos circones, nos están ayudando a datar la antigüedad de la roca. Los circones tienen otras propiedades que son interesantes. Por ejemplo, son comunes en las rocas ígneas de todo tipo, inclusive las rocas ígneas extrusivas, los basaltos, las tobas, sobre todo la ceniza volcánica. Y la ceniza volcánica es muy común que esté intercalada con sedimentos clásticos normales que contienen fósiles. Entonces ahí tenemos un elemento ideal para ajustar la escala de tiempo relativo, basada básicamente en los fósiles, porque tenemos dataciones de algo que está intercalado entre capas que tienen distintos fósiles. Por eso se usan mucho los circones. Los circones también tienen la particularidad de que son bastante estables. O sea que las dataciones radiométricas son las que proveen realmente la fecha para, digamos, ubicar todas las divisiones de tiempo relativo que tenemos en nuestra escala geocronológica. Bien, señores, espero que les haya gustado. 45 personas. Espero que les haya gustado. Es una de las mejores, ¿cómo se dice?